Pablo Andrés Grimaldi, que nos va a presentar el trabajo titulado Los bichos que van a las flores, conocimiento ecológico local, importancia sobre la polinización entre agricultores familiares del norte de la Patagonia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Pablo y hoy justamente les vengo a traer este trabajo. Como dijo Fernando, es esto sobre los bichos que van a las flores. Es un estudio que no hubiera sido posible sin el acompañamiento, sin la ayuda de Fernando y de Ana, mi directora. Eh, esta presentación yo la estructuré si corriera. Se fue. Bueno, te voy a ir diciendo que lo pases. De una forma clásica, con una introducción en donde vamos a hacer un recorrido de cómo fue que surgió estos objetivos para esta investigación. Vamos a explicar la metodología. Brevemente vamos a dar los resultados, los principales resultados, la discusión, una conclusión y claramente el agradecimiento hacia los agricultores y agricultoras que nos abrieron sus puertas y nos brindaron su conocimiento. Eh, si, si desde la ecología sabemos que hay un concepto que es la polinización, que es simplemente el transporte de polen desde las anteras de una flor al estigma, ¿sí? Que puede ser al estigma de una misma flor o al estigma de otra flor en la misma planta o en la misma, digamos. Ahora, ese proceso que parece muy simple, ¿sí? En realidad tiene un montón de implicancias, como sabemos, para las plantas, para los animales, para el ambiente e incluido para las personas. Porque se sabe que la polinización es esencial, porque brinda y ayuda a la soberanía alimentaria, mantiene medios de vida de agricultores, de apicultores, también ayuda y mantiene la estabilidad de los ecosistemas, la biodiversidad de esos ambientes y, sobre todo, también ayuda y mantiene y aporta a los valores sociales y culturales de las personas y de las comunidades. La siguiente. Ahora bien, esa polinización, si nosotros la contextualizamos justamente en el sistema alimentario, en lo que tiene que ver en la producción alimentaria y de cultivos, se vio que, por ejemplo, en distintas revisiones, ya sea a nivel mundial o en distintos países, que esa polinización, que hay cultivos, perdón, que dependen justamente de esos polinizadores. Y la dependencia varía, de acuerdo justamente, entre el 50 al 85%. Ahora, si nosotros hacemos foco no solamente en las especies cultivadas, sino también en esas otras especies que sabemos que existen en estos espacios productivos, que pueden ser plantas silvestres, o incluso en estos sistemas alimentarios que tienen que ver con la agricultura familiar, también en esos sistemas la polinización es muy importante porque en esas plantas, que no solamente son cultivadas, la dependencia varía entre el 64 aproximadamente y el 85%. Recientemente, en un trabajo que realizamos, el siguiente, en Patagonia, nosotros pudimos ver que en los sistemas de agricultores familiares de Patagonia, ¿sí? Que emplean estas nus, estas punk, estas especies subutilizadas, marginadas, ¿sí? Que pueden ser tanto especies cultivadas como silvestres y que están en estos espacios productivos o en los alrededores de estos espacios productivos, dependen en casi un 87% de la polinización animal. Ahora, esas plantas, ¿sí? Que son muy importantes para estos agricultores, para estas agricultoras, están en sus espacios productivos. Y acá hay una foto de un espacio productivo, este caso es de Villa Llanquín, y siguiente, eh, ¿qué vemos ahí? ¿Qué podemos observar en esa foto? Y en una primera instancia, si uno rápidamente, claramente, va a depender de cada uno de nosotros, pero lo que podemos ver es seguramente sean componentes, ¿sí? Y procesos. Dentro de los componentes podemos va a salir rápido, plantas, ¿sí? Podemos ver el suelo, incluso capaz que se podría ver alguna herramienta que se utiliza para trabajar esa tierra, incluso se podrían ver personas trabajando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para ver
proceso. Y bueno, para ver esos procesos vamos a tener que hacer un poco de foco, un poco de agudizar un poco la mirada, justamente. Y si agudizamos suficientemente la mirada, siguiente, capaz que podamos llegar a ver justamente esto, esta relación, estas interacciones que puede llegar a ver entre los insectos y las plantas. Que desde la ecología, justamente esta interacción mutualista, beneficiosa para ambos, se le llama, la llamaron polinización. Ahora, ¿qué pasa con la polinización en la etnobiología? Y bueno, algunos trabajos, como por ejemplo este en Tanzania, que trabajaron con agricultores familiares, vieron que solamente el 52% de sus colaboradores sabían o conocían cuál era el rol que tenían las abejas en la polinización. O sea que había un gran grupo de personas que desconocían el rol de esas abejas. Este otro trabajo, por ejemplo, en Etiopía, los investigadores encontraron que el 75% desconocían sobre la polinización, ¿sí? Y su importancia. Y después también hay muchos otros trabajos que hechos en agricultores familiares, hechos con ganaderos, ¿sí? En donde también ponen en relieve esto de el supuesto desconocimiento de este proceso, ¿sí? Por el hecho de que, como ya vamos a ver incluso en la presentación de Fernando, que a veces puede tener algunas dificultades a la hora de abordarlos. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, junto con el marcos que tenemos a gran escala a nivel mundial, que tiene que ver con el IPBES, que dice que la polinización es esencial para el bienestar de las personas, como un valor estético, que nos brinda felicidad, siguiente. Además, ayuda a las formas de vida de las personas y que perder polinizadores implicaría perder prácticas culturales, ¿sí? Si tenemos en cuenta todo eso, es que se nos ocurrió a nosotros en nuestro sistema de estudio indagar sobre este conocimiento ecológico local que tienen nuestros agricultores y agricultoras de dos localidades del norte de Patagonia, la importancia que tiene, ¿sí? Y cuáles son los organismos que se conocen por parte de los colaboradores acerca de que están involucrados en la polinización. Entonces, nosotros trabajamos en dos lugares que están cerca de Bariloche. Uno es El Manso. El Manso está aproximadamente a 50 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Es un valle que se extiende por unos 30 kilómetros aproximadamente, que conecta la ruta 40 con Chile. Es un ambiente que es muy húmedo, tiene una vegetación típica de un bosque templado de Nothofagus. Contrastante es la otra localidad, que es Villa Llanquín, que está aproximadamente a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en donde tiene un ambiente típico de estepa, seco, con vegetación arbustiva y tipo de encojín. Bien, allí donde fuimos a trabajar y allí donde fuimos a hacer entrevistas semiestructuradas, caminatas participativas, ¿sí? Hicimos 11 en Villa Llanquín y 19 en El Manso. El rango etario de nuestros colaboradores es entre 29 y 83 años. En promedio se hicieron 2 visitas por colaborador. Para este trabajo se hicieron, sí, fue en promedio 2 visitas, aproximadamente también 1 hora. Claramente se les pidió antes de todo el trabajo, que es mucho más amplio, el consentimiento libre previo informado, y se tuvo siempre en cuenta el código de ética de las OLAES. Ahora, ¿cómo es que llegamos, ¿sí?, a hablar de los bichos que van a las flores? Y bueno, fue todo un recorrido de llegar a sus predios, de caminarlos, de empezar a preguntar sobre las huertas, de empezar a preguntar sobre las semillas, sobre los cultivos, de, mira aquel bichito, mira aquel otro, ¿sí? Mira aquel está sobre tal lado, aquel está sobre la hoja, y a poco entonces fuimos llegando a esto de los bichos que van a las flores. Hicimos un análisis quali cuantitativo de todo lo que registramos. Justamente el análisis quali se hizo a través de un análisis del discurso, en donde lo que hicimos fue tener en cuenta, siguiente, los testimonios, ¿sí? Identificar testimonios que sean clave para comprender las ideas centrales. Se tomaron parte de esos testimonios también, y cuando pudimos, digamos, categorizar algunos testimonios y ver que podíamos tener frecuencias dentro de una misma categoría, hicimos un análisis de frecuencias y de porcentajes. Dentro de los principales entonces resultados que obtuvimos, cuando le preguntamos de estos bichos que van a las flores, en nuestro caso, en nuestro sistema de estudio,
el 97% de los agricultores y agricultoras conocían sobre la polinización. ¿Sí? Solamente un 3% no pudo especificar justamente de qué se trataba este proceso, de qué era esto de lo que estábamos hablando. Además, muchos de esos agricultores que identificaron el proceso de polinización por animales, también nos dijeron, no, a ver, también el viento, ¿sí? Poliniza. También viene el viento en primavera, cuando comienza la primavera, que se ve una nube de polvo de los Nothofagus, ¿sí? que son importantes para la polinización. Entonces, acá tenemos dos testimonios en donde dice el cruce de polen que hacen los insectos de una flor a otra para que se produzca el fruto, ¿sí? O fertiliza la planta, hace de correo de planta a planta, ¿sí? Claramente, ¿sí? Ahí vemos que en ningún momento se nombra a la palabra esta digamos, académica polinización, pero el proceso, ¿sí? Es visible, es reconocible. Bien, la siguiente. Cuando le fuimos a preguntar sobre la importancia, justamente, de este proceso de polinización, el 93% de nuestros colaboradores dijeron que es sumamente importante cuando le preguntamos el por qué. Y bueno, y es importante porque de eso depende nuestra producción, ¿sí? Y además también es importante para las plantas que están afuera, las plantas que están en el bosque, las plantas que están en la estepa, ¿sí? Necesitan también producir frutos, necesitan también producir semillas, ¿sí? Solamente un 4% de nuestros colaboradores dijeron, sí, sí es importante, pero solamente reconocieron la importancia para las abejas, ¿sí? Porque decían, allí van las abejas a buscar su alimento. Y un 3% no pudieron especificar esa importancia. ¿Y qué vemos acá? Vemos que claramente hay en nuestros colaboradores un entendimiento, ¿sí? Un conocimiento sobre cómo es este proceso, incluso ya vamos a ver quiénes son los actores involucrados en ese proceso. Entonces, ¿qué organismos están involucrados en la polinización? Claramente nos nombraron a las plantas, ¿sí? Específicamente las flores, ¿sí? Porque allí van a buscar el alimento de estos animales. Insectos, sobre todo, ya van a ver que se nombró sobre todo insectos, y algunos otros animales, como por ejemplo, ya va a ver qué va a pasar, los colibríes. El 97% indicó que buscan en las flores alimento, ¿sí? Y el alimento que más se nombró que buscan los bichos en las flores son el polen, ¿sí? Ese polvito, nos dicen, que están en las flores, que están en el centro de las flores, y que puede cambiar, ¿sí? Que no todas las plantas tienen el polvito del mismo color. El 87% entonces nombró como recurso principal el polen, y algunos dijeron también que iban a buscar el néctar, aunque menos conocido. Incluso algo que nosotros habíamos leído en bibliografía, que muchas veces ese néctar es reconocido como una agüita, acá también se lo reconoce como una agüita, incluso a veces se lo utiliza como un snack, que se lo prueba, se lo come, ¿sí? Porque es dulce. Muchos se sorprendieron a la hora de charlar y las devoluciones, de enterarse que esa agüita, ¿sí? De las flores se podía comer, ¿sí? Y que podría llegar a ser dulce. Entonces, aquí un fragmento de lo que nos dijeron, que dice, están en las flores, llevan el polen, del polen viven, también el néctar, que es como una agüita, ¿sí? Por último, cuando les preguntamos sobre los visitantes, digamos, florales que hay, una aclaración que yo no hice es que en esta presentación es indistinta, voy a hablar indistintamente entre polinizadores y visitantes florales, más allá de la diferencia ecológica que haya entre uno y otro. Los visitantes florales mencionados, todos los agricultores nombraron justamente a Apis mellifera, ¿sí? Todos los agricultores y agricultoras nombraron a los moscardones, que son especies del género Bombus, como el que está aquí, en la foto del medio, y también nombraron a los picaflores. Menos conocidos, las mariposas, muchísimo menos conocidos son el grupo de las moscas y el grupo de los escarabajos. Acá queremos hacer varias aclaraciones. ¿Por qué nos interesa mucho esto de conocer el grupo de animales que se conocen que van a las flores? Porque nosotros además, también como parte de este trabajo, hicimos muestreos de la vegetación dentro de sus huertos y también hicimos muestreo de la diversidad y la abundancia que hay de visitantes florales en cada uno de esos huertos. Entonces, como conclusiones finales, tenemos que pudimos caracterizar, ¿sí? en esta breve, digamos, presentación, en estos breves resultados, podemos ver cómo
pudimos caracterizar un poco ese sistema y ese sistema de conocimientos que los agricultores tienen respecto a la polinización. Percibimos cuál es la importancia que tienen para la polinización para ellos, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con la producción, sino con una visión más integrada de ese ambiente en donde no solamente es importante para mis frutos, para mi cosecha, sino también para el ambiente en donde yo vivo, el ambiente en donde yo estoy produciendo mi alimento. Desentrañamos sí, un poco desde la mirada de los agricultores los organismos que están involucrados en ese proceso de la polinización. Y bueno, y estos resultados, juntos con lo que venimos hablando en la introducción, nos pueden llegar a hacer pensar que justamente la polinización, ¿sí?, es un proceso biocultural que depende de los conocimientos de las personas, que dependen de las prácticas, ¿sí?, para mejorar no solo su sistema alimentario, ¿sí?, sino también importantísimos para la conservación. Y con esto voy a terminar, que es agradecer justamente a los agricultoras y agricultores del Manso, que es un lugar bellísimo para ir a trabajar, para ir a disfrutar, así que es muy lindo. Y también a los agricultores y agricultoras de Villa Llanquihue, que también es un lugar hermoso para ir a pasear y para ir a trabajar. Gracias. Bueno, muchas gracias Pablo, muy interesante la presentación y además corriste pero llegaste muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, se van a tener que acercar, allá primero levantó Geraldo, por allá. Hola Pablo, felicitaciones por la presentación. Son tres preguntas. Por ejemplo, los agricultores saben, eh, hablaron sobre flores que se abren anoche. Y la otra, los efectos de los plaguicidas en las plantas y cómo eso afecta también a los polinizadores. Y también si ellos hablaron sobre el comportamiento de apis mellifera que ahuyenta las demás abejas. Gracias por las preguntas. No estuvo guionado, así que es buenísimo, pero me vienen de 10. Con respecto a las flores que abren de noche, sí, ellos tienen algunas especies ornamentales, sobre todo, que abren de noche. Cultivos, en este momento no recuerdo, pero los agricultoras que tenían especies ornamentales sí hablaban de especies que andan de noches, y ellos sí no conocían quiénes iban a las flores. Nosotros cuando solía eso, sí les hablamos de las mariposas nocturnas sobre todo, porque incluso hay una agricultora que vive en el Manso que tiene un cactus que es nativo de Catamarca, o sea, lo tiene adentro del invernadero. Con respecto a lo de los plaguicidas, sí están muy conscientes de lo que causa en los polinizadores. De hecho, una de las cosas que no dije, son todos agricultores orgánicos, no utilizan plaguicidas y agroecológicos, así que sí, justamente están sumamente conscientes de eso. Y la otra pregunta era, sí, pero más que apis mellifera, ellos tienen otra abeja, una avispa en realidad, que es problemática, que es la chaqueta amarilla, que es complicada no solamente porque ahuyenta a apis y ahuyenta incluso a los moscardones, a los del género Bombus, sino que también les hace daño a la cosecha. Llega un punto en que les ataca las frutas finas y eso hace que les entren hongos y les entren otras cosas, así que es un problema grave. Gracias a vos. Bueno, era con relación a la misma línea, con relación a las prácticas de manejo de las personas. Si, digamos, solamente evaluaste la parte del conocimiento o si eso se reflejaba en acciones o efectivamente en alguna práctica específica orientada a polinizadores. Digamos, si había una traducción de ese conocimiento, esa percepción que ellos tienen hacia acciones específicas de polinizadores, digamos, en sus predios.
Era como, digamos, si yo arrastrando de eso, si ellos me inyectaban. Sí, también. Acá esto fue un recorte, pero también hay prácticas que ellos realizan. Específicamente, la práctica más consensuada o más generalizada son dos. Una es justamente poner flores, ¿sí? No solamente muchos y muchas tienen pequeños como jardines de flores que tienen un doble rol, que es ornamental y por los bichos. Y lo otro es la tolerancia, dejar muchas plantas silvestres, ¿sí? No solo intercalados entre los huertos y los alrededores, ¿sí? Además de justamente no usar agroquímicos. Bueno, Pablo, me encanta este tema, así que me parece fascinante. Y no, te quería preguntar dos cosas. Primero, si podías especificar más sobre los tipos de cultivos que hacen los dos grupos. Y lo otro es si había alguna práctica de los mismos productores, de ellos mismos actuar de polinizadores, digamos, de polinización manual, porque me parecía interesante eso, vincularlo a cómo se concibe desde su punto de vista el ciclo floral de producción de semillas y de frutos, ¿no? Empiezo por la segunda. Sí, ellos tienen, sobre todo, tienen zapallos. Entonces, exactamente, tienen zapallos, así que sí, muchos los tienen adentro de los invernaderos y cuando les tocan inviernos fríos, que no pueden abrir para que entren los bichos o los bichos no andan, lo que terminan haciendo es ellos mismos polinizarlos. Sí. Y con respecto al cultivo, en general comparten cultivos, tienen después, hay como, yo le digo como que algunas veces cada familia tiene como su estrellita de cultivo, porque a algunos les salen a una variedad de zapallo, a otros les salen algún maíz que no todos les sale, algunos, hay mucho esfuerzo por cultivar sandías, que es muy difícil, entonces, pero algunos lo han logrado, pero en general hay una similaridad en lo que cultivan. Gracias.